llegar al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento activando tus sentidos. Muy buenas noches, amigas y amigos Radio Escuchas. Estamos una vez más en Adrenalina Radio. Este es el programa de ustedes, Debate Crítico, en donde pueden participar o pueden únicamente escuchar y después poder hacer comentarios. Actualmente nuestro productor, el médico veterinario Sergio Miranda Nava, está subiendo los programas a YouTube, en donde podrás tú verlos también, obtenerlos, y podrás hacer algunos análisis al respecto. Yo soy su amigo y servidor Javier Guzmán Velarde. Como siempre decimos que yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, soy economista titulado, soy parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces hago un deslinde en el sentido de que los comentarios que se viertan y que se han vertido en distintos programas son responsabilidad únicamente de su servidor, en donde estas dos prestigiadas instituciones, el glorioso Instituto Politécnico Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no tienen ninguna responsabilidad al respecto. Yo, como siempre, estoy ejerciendo mi libertad de expresión en este país. Estamos en una situación muy crítica, ¿sí? Muy crítica en nuestro país, y por ello es necesario que estos programas se difundan como parte de la lucha de clase ideológica, la lucha que las clases deben de llevar a cabo, que es la lucha ideológica. Ya habíamos comentado que existen los tres tipos de lucha: la lucha económica, que como ejemplo se pone a los sindicatos que luchan por mejores prestaciones, mejores salarios; la lucha política, que se hace a través del Parlamento, de la Cámara de Diputados y Senadores; y la lucha ideológica, que engloba a las otras dos y que está íntimamente relacionada con esto, y lo que pretendemos nosotros es una conciencia en nuestro pueblo, y que se geste una independencia, una soberanía realmente de este lindo país que es México. Entonces es importante que ustedes agudicen sus sentidos en Adrenalina Radio, que la adrenalina surge como parte de los retos que tenemos. Este es un programa en donde se hace la crítica constructiva, no se hace una crítica destructiva con el afán de destruir a alguna persona o con el afán de tomarlo en un plano personal. Es una crítica constructiva, porque ya no es posible seguir en este país manteniendo por parte de los distintos presidentes esta política económica neoliberal. Hoy vamos a hablar de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por estos tres países, como son Canadá, Estados Unidos y México, que precisamente cumple 20 años, y que el próximo miércoles 19 de febrero se reúnen en la ciudad de Toluca, Estado de México, los tres representantes de estos países, para tratar ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha tenido muchos perjuicios para nuestro país, que lo tiene en la más absoluta miseria, y que
lo estamos tocando hoy porque el miércoles van a realizar algunas negociaciones, algunos acuerdos en torno a ese tratado, y porque hay graves problemas en el campo mexicano. Hay graves problemas tanto en los agricultores de distintas especies, pero ahorita están padeciendo muy fuertemente en Chihuahua los productores de manzana. Esta es una situación verdaderamente crítica que están viviendo por este tratado de libre comercio que implementó este señor Carlos Salinas de Gortari, este señor que implementó este tratado de libre comercio, que lo firmó en 1992 y que entró en vigor en enero de 1994. Este lo firmó el 6 de enero del 92 y en enero del 94 precisamente entró en vigor. Cuando lo firmó, pues él empezó a ver todo lo que venía ya después, y que era propiamente el Tratado de Libre Comercio, en donde pues él siempre habló él es economista, pero pues un economista con pensamiento con todo respeto de la gran burguesía, de los grandes capitalistas. Con todo respeto al señor Carlos Salinas de Gortari, sí, es un personaje que está académicamente bien preparado, pero también bien preparado para perjudicar a nuestro país. Ese tratado de libre comercio, en donde se da, decían, la competencia. La competencia ya lo hemos tratado en otros programas. No hay una competencia perfecta. La competencia es una competencia monopolística, es una competencia que en ese sentido los grandes monopolios de los países más poderosos del mundo, como los países europeos y países como Japón, países como Estados Unidos, pues y a través de sus monopolios que establecen en los distintos países como el nuestro, pues esos son los que establecen los precios. No hay una competencia. Eso de la oferta y la demanda únicamente se pudo dar a los inicios de la economía de mercado, cuando esta economía de mercado se empezó a dar a través de la misma moneda que intervino y que sustituyó al trueque de mercancía por mercancía, y que entró dinero, mercancía, dinero, y en donde el dinero pues se incrementa, es el capital. No solamente era mercancía, dinero y otra vez mercancía, sino que aquí ya hay un incremento del capital, y que los monopolios propiamente están basados en la propiedad privada, y no son monopolios como muchas veces los medios de comunicación hablaban que los intelectuales hablaban que en México existía el monopolio del petróleo. Los monopolios son un solo vendedor, un solo productor, pero basados en la propiedad privada, no basados en la propiedad social. En la propiedad social, en la propiedad pública, que es distinto a la propiedad social. Y aquí lo que hemos visto es cómo a través de los diferentes sexenios los presidentes en turno pues socializan las deudas privadas, pero las ganancias
las ganancias que deberían ser sociales las privatizan. Aquí vemos cómo con los rescates carreteros, con el FOBAPROA, que después se convirtió en IPAP, ¿sí? Cómo hacen un rescate y la deuda que era privada de los bancarios, de los grandes bancarios, de los grandes bancos, pues se socializan y se convierte en lugar de una deuda privada de ellos, se convierte en una deuda pública de nuestro país. No es posible seguir con ese tipo de economía. Y ya hablamos que una de las partes, cómo empieza este señor Carlos Salinas de Gortari a implementar su política económica neoliberal, fue primero con la modificación del artículo 27, que es ese artículo que ya habíamos visto, que en 1917 fue un artículo que se incluyó precisamente porque el factor tierra es la parte más importante, es la que percibe la renta, es la que produce, la que genera los recursos naturales y la que genera en agricultura muchos bienes que son necesarios para el sustento de los mexicanos. Y en entonces por eso le dieron gran importancia a ese artículo 27, que establece que es parte tanto ese artículo 27 como el artículo 3 constitucional, como el artículo 123, son parte de las garantías sociales, ya no parte de las garantías individuales, sino parte de las garantías sociales. El artículo 3 constitucional, que es el derecho que todo mexicano debe de tener a la educación, el artículo 123 del trabajo y el artículo 27 que habla de la tierra, que habla del poder que debe de tener el Estado en la conservación de la tierra, en tener la posesión de todos los recursos naturales como patrimonio del pueblo, de tener todas las aguas, los mares, los litorales de este país como un patrimonio nacional, y precisamente producto de la tierra es el petróleo, y que también los priistas han tenido que modificar sus estatutos para modificar también ahora el artículo 27 y el 28, y tratar de que el petróleo mexicano entre en manos de capitales extranjeros. En sí, esos son aspectos que estamos tratando, y que esta situación de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha traído como consecuencia este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como una parte de la política económica neoliberal que implementó este señor Carlos Salinas de Gortari, y que ha traído como consecuencia en primer lugar la desmantelación del campo, ¿sí? El abandono de programas que se tenían, de programas agrícolas que se tenían en el campo mexicano, y entre ellos el precio de garantía que establecía pues el mínimo que se debería de pagar a los productores de los diferentes bienes para garantizar su sustento, y para que una defensa, para que estos no fueran víctimas de los intermediarios, de los coyotes, de los acaparadores. También ha traído como consecuencia la emigración de los trabajadores, principalmente del campo. Sí ha habido emigrantes de las ciudades, como la Ciudad de México. Principalmente se han ido los trabajadores del campo a buscar mejores condiciones de trabajo en los Estados Unidos, y en donde este Tratado de Libre
comercio de América del Norte no considera esa mano de obra que va a los Estados Unidos, esa mano de obra barata y que les es de mucha utilidad a los Estados Unidos de Norteamérica, y que ya ha habido películas al respecto, donde sale una película que se titula a veces Un día sin mexicanos, ¿sí? En donde pues contemplan realmente que tendría pues muchos fracasos ese país, porque gran parte de los latinos son los que generan la riqueza de ese país. Otro de las consecuencias que ha traído este Tratado de Libre Comercio es el desempleo. Hay un gran desempleo en nuestro país por ese Tratado de Libre Comercio, en donde esta economía del bienestar, este milagro mexicano que surgió hasta el presidente Adolfo López Mateos, pues se ha venido mermando y se ha ido entregando cada vez nuestro país a los grandes capitales extranjeros. Otra consecuencia es el abandono de muchas actividades del campo. Muchos que se dedicaban a ciertos productos han tenido que cambiar hacia otro tipo de productos para poder subsistir, sí, porque esta competencia desleal que le hacen el país de Estados Unidos, pues no la pueden aguantar. Otro de los aspectos que se ha dado en nuestro país es la descomposición de la sociedad y de la economía. Sí, ¿cómo se ha descompuesto la sociedad y la economía? Decíamos que después del milagro mexicano venía otra etapa en nuestro país, en donde después del campo, que ya estaba fortalecido, y el sistema alimentario mexicano, iba a venir un crecimiento en la industria, iba a venir la sustitución de importaciones, de bienes comprados en otros países que se deberían de empezar a sustituir en nuestro país produciéndolos. ¿Y qué quiere decir también con la descomposición de la sociedad y de la economía? Pues en ese sentido vemos pues un estancamiento del sector primario, que es el campo, que es la agricultura, el sector secundario, que es la industria. Pues ya esa sustitución de importaciones ya no pudo ser posible, y pues se da un crecimiento desmedido en el tercer sector, que son los servicios, pero en donde se da propiamente lo que es el empleo informal, en donde ya no hay un empleo formal producido por la generación de empleos de más industrias, de una tecnología aplicada en el campo, y se da el empleo informal en nuestro y se da una disminución de la producción. Y otra consecuencia es que vimos también como uno de los neoliberales, el presidente Felipe Calderón, empieza a hacer por esta descomposición que se da en la economía también, la desviación de la producción de ciertos productos hacia otros, empieza a hacer una guerra contra el narcotráfico, ¿sí? En donde se empieza a dar en donde mete al ejército, que ya sabemos que el ejército tiene otras funciones, y mete al ejército, empieza a pegarle a unos líderes del narcotráfico, surgen otros que quieren ocupar sus lugares, se dan guerras entre los mismos por saber quién va a ser el nuevo líder, y es una situación completamente atroz la que se está llevando en nuestro país, y se da últimamente en donde hay una incapacidad por la seguridad que se debe tener en este país, y aparece la policía comunitaria también. Esto que estamos comentando, todas estas consecuencias que ha traído
este tratado de libre comercio. También lo podemos ver en una película que se llama, una película mexicana, que se llama esta película del infierno, en donde un personaje se tuvo que ir también por la misma cuestión, tuvo que emigrar a los Estados Unidos, y cuando regresa ve que su hermano menor lo mataron por andar metido en estas cuestiones, sí, desviándose completamente de las actividades que tenía en un principio, y en donde se hace una situación completamente de infierno ahí. Esta película narra más o menos todo lo que hemos comentado, menos la aparición de la policía comunitaria, pero vemos qué consecuencias ha traído para nuestro país esta política económica neoliberal. Bien, aparte de que estos situación de esta política económica neoliberal, en donde no se da ninguna competencia justa entre los países como el nuestro y los Estados Unidos, ya hemos visto que como no hay una igualdad, no hay un trato igual en este comercio que se da libre entre estos países, y que nos imponen y que nos están imponiendo por la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Hay situaciones en donde, ya lo comentamos, el veto de Estados Unidos contra el atún, ya lo habíamos platicado, contra el aguacate y el transporte mexicano. Otro aspecto es el dumping. El dumping, aparte de estos vetos que se están dando, surge el dumping. ¿Y a qué se refiere ese dumping? Ese se refiere a cualquier tipo de fijación de precios que son predatorios. Ese concepto es utilizado en las leyes del comercio internacional, ¿sí? En donde una empresa establece precios inferiores para los bienes para sus bienes exportados, y empieza a ser la competencia, esa competencia que hablan que nos va a traer muchos beneficios. Pues ya vemos que ha traído, en lugar de beneficios, ha traído, pues ha perjudicado al campo mexicano. Ellos con estos precios empiezan a poner los productores, por ejemplo, de las manzanas que estamos hablando, empiezan a meter precios inferiores a los costos de producción para ir compitiendo con los productores locales de nuestro país, en este caso para competir con los productores de manzana de Chihuahua y de Durango, en donde meten un precio inferior al de los costos de producción. Este costo inferior, que propiamente es una subvención o un subsidio que los Estados Unidos hacen a los productores de manzana en Estados Unidos, a los que están exportando esas manzanas que llegan a otro país. Les dan un subsidio para que, independientemente que lo dan al precio más bajo que los costos de producción, pues sea rentable, tengan utilidades estos productores en Estados Unidos, y así empiezan a reventar a los productores mexicanos que tienen pues que batallar con los costos de producción. El ejemplo que nos dicen aquí en la Jordana, salieron algunos artículos periodísticos de lo que está pasando en Chihuahua, que dicen que hay aproximadamente 80,000 toneladas de manzana que no encuentran mercado
no encuentra el mercado y que los únicos que compran, que son 2 empresas aquí en este país que elaboran jugo. Estos que elaboran jugo quieren comprarles las manzanas a precios ridículos, a 86 centavos, mientras que esa manzana, que es la Golden, vale en el mercado aquí de la Ciudad de México entre 34 y 36 pesos. Tienen más de un año los productores de Chihuahua que no han sacado esa producción y que la tienen en refrigeradores, almacenada en refrigeradores, y en donde el costo de producción por kilo es aproximadamente de 3 pesos, y les quieren pagar el kilo de manzana a 86 centavos. Es mientras que decimos que se vende en 34 o 36 pesos. Es un absurdo, es una forma de cómo las grandes empresas que debido al desmantelamiento del campo, pues se aprovechan de esta situación, y tanto productores de allá de Estados Unidos como los compradores, que son también de empresas transnacionales aquí en México, pues empiezan a ahorcar a los productores mexicanos, situación que no puede ser posible que se esté dando. Vamos a preguntarle aquí a nuestro productor si hay algunos comentarios al respecto ya. Claro, saludamos por principio de cuentas a Susi, que dice: buenas noches, Lick. Buenas noches, Susi. Mago, si la población de nuestro país fuera más culta, no seríamos tan apáticos políticamente, ni nos harían todo lo que quieren los gobernantes. Exactamente, esto es lo que el propósito de estos programas, que no se necesita realmente ser un experto en ciencia política, no se necesita ser un experto en economía, no se necesita ser un experto en derecho. Todo esto lo estamos sintiendo y lo estamos padeciendo el pueblo. Entonces estos programas tienen que cumplir esa función de la lucha ideológica, la concientización de las clases, en donde veamos de manera sencilla, y si no se entiende podemos repetirlo más y las veces que se pueda, los términos que utilizamos aquí. Sí. Antes de irnos a la pausa, también Magote dice: vetemos mejor a la Coca-Cola. Perfecto, eso es lo que siempre se ha dicho, sabemos que uno de los presidentes de nuestro país era empleado de la Coca-Cola, el señor de las botas, el señor Vicente Fox. Sí, vamos a ir a un corte. Les recordamos que están ustedes en Adrenalina Radio, en donde esta adrenalina entra por los oídos y llega al centro nervioso de nuestro ser, y aquí hacemos un mundo mágico, un mundo en donde vamos a la crítica de lo que están realizando estos presidentes de nuestro país, estos presidentes neoliberales, y decimos que esta crítica siempre ha sido constructiva. Bien, vamos a un corte y regresamos en unos momentos más con ustedes. Sí, buenas noches, amigos y amigas radioescuchas. Estamos de regreso con ustedes y estamos tratando el tema de el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, y precisamente porque el próximo miércoles van a restablecer las pláticas para el acuerdo de este Tratado de Libre Comercio, que decimos que lo único que ha traído a nuestro país son grandes perjuicios, porque no es un tratado en donde se dé la igualdad
esta competencia falsa que hablan estos señores que dicen no hay ninguna competencia perfecta, todo es los monopolios, y vemos que tienen grandes problemas los productores de manzana en Chihuahua, que únicamente tienen 2 compradores, que eso no son monopolios, son monopsonios, ¿sí? Un solo comprador o 2 compradores es un monopsonio, ¿sí? Los 2 hacen uno, como aquí las empresas de Televisa y TV Azteca, ¿sí? Ellos son monopolio, son unos pocos productores o pocos vendedores, y los del monopsonio son un solo vendedor o pocos compradores, ¿sí? Bien, no sé si hay algún comentario al respecto. Sí, por acá Rick dice, bueno, buenas noches, sabemos que los políticos sobreviven del aporte económico de los grandes empresarios. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer la revolución pasiva dejando de consumir los productos de alto poder en el mercado? No es revolución pasiva. Es muy diferente hablar de revolución pasiva a hablar de revolución pacífica. La revolución siempre debe ser activa, ¿sí? Una cosa es la revolución armada y otra cosa es la revolución pacífica a través de otros medios. Una de las formas de hacer un cambio es a través de las elecciones de los partidos, pero hay otras formas de hacer esos cambios de la revolución pacífica, ¿sí? Del cambio pacífico que debe existir en nuestro país, porque la revolución armada ya hemos dicho que trae destrucciones de todas las fuerzas productivas en nuestro país, y lo más importante, trae destrucción de los recursos más valiosos que hay en nuestro país, que son los recursos humanos, ¿sí? En ese sentido, por eso decimos, debe ser una revolución pacífica, y no solamente reciben dinero de los grandes de los grandes empresarios, sino que reciben dinero de los que generan la riqueza en este país. Son los trabajadores, ¿sí? Los obreros, los campesinos, los empleados, los maestros, son los que generan la riqueza en este país. Los trabajadores son los que le están pagando esos grandes sueldos, que estos se ponen, se establecen ellos mismos, a los diputados, a los senadores, que lo único que van a hacer nada más, y que dijeron que los maestros, que nunca más un maestro improvisado. Los improvisados son ellos. ¿Qué les cuesta? Ellos nomás van a levantar su dedito, su mano o su manita para apoyar sin analizar una iniciativa que les da el patrón, el presidente de la República. Sí, Sergio. Sí, también por acá nos comentaba mismo Rick, seguramente los empresarios tendrían grandes pérdidas y tendrían que cambiar sus formas políticas a sus conveniencias junto con nuestros gobernantes. Jim dice, yo creo que una revolución pacífica es lo indicado en cuanto al armamento y la violencia. A esta gente se le hace más daño siendo agresivos con otras estrategias y teniendo memoria histórica para no caer en los mismos errores, como dejar que el PRI regrese al poder. Pues sí, habría que pedirle al PRI que, como él decía, que regrese, ¿no? Pero que regrese lo que se ha llevado, o sea, todo lo que se ha llevado estos malos gobernantes. Sí, Sergio. Sí, también Rick nos recomienda un libro que se llama De la dictadura a la democracia. Está haciendo esa recomendación. También por acá nos saluda Fernanda, dice, es una grosería el precio de los intermediarios. Es un buen programa el de hoy, sigo escuchando. Sí, decimos que los productores de manzana en Chihuahua tienen graves problemas. Este es un artículo que sacó en la jornada el 11 de febrero del 2014 la periodista Matilde Pérez, sí, en donde hace toda esta narración, y también en la jornada sale propiamente en la jornada esta información, y parte de que en esta información pues hacen un análisis. Pues la refrigeración por
por kilo aproximadamente cuesta, la manzana cuesta 3 pesos, y cómo es posible que se la quieran pagar a 86 centavos, o sea, cuando sabemos que el kilo aquí en la Ciudad de México, ya dijimos, es de 34 y 36. Pues es una situación que salió de una información de esta periodista, y donde habla también de los productores de maíz de Jalisco, que en noviembre y diciembre bloquearon distintas carreteras por incumplimiento del gobierno del estado de un acuerdo de hace 3 meses para pagarles el grano a 4,100 pesos la tonelada. Por ello se manifestaron el viernes 14 de este mes fuera del Congreso Estatal. Y por otra parte, pues está hablando también de los productores de manzana de Chihuahua, que tienen grandes problemas, y también sus huertas las están desapareciendo, o sea, están haciendo leña, gran parte de estos árboles de manzano, para enviarlas allá y que hagan, yo creo, calienten sus tacos los gringos, o no sé qué vayan a hacer eso, pero qué barbaridad esta situación, en que estas huertas se las heredaron sus abuelos, bisabuelos, padres. Entonces es criminal cuando ahí hacían ferias de la manzana y se llevaban, y tuvieron una gran cosecha el año pasado, y están en refrigeradores y se la están dando ya por una situación en donde estos gobiernos neoliberales y el gobierno actual pues no ha querido atender estos asuntos, se anda paseando por otros lados ofreciendo a nuestro país y no está atendiendo los verdaderos problemas. Estas manzanas se las están dando a las vacas y realmente están desperdiciando ellas, pues no se las dan por dignidad, no por un orgullo falso, sino por dignidad. No se las entregan a este monopsonio a estos compradores que se les quieren pagar 86 centavos el kilo. Entonces por dignidad están pues en una situación pues crítica, ¿no? Entonces este tratado de libre comercio de América del Norte pues nos ha traído graves problemas. Entonces en donde siempre están hablando de la competencia, están hablando de cosas utópicas, eso de la competencia perfecta, en donde cada oferta creaba su propia demanda. Fue en la época de los clásicos de Adam Smith, David Ricardo. En esa época pues sí, no había mucha producción, pero después de la revolución industrial ya vino la situación crítica de lo que es el capitalismo, y sabemos que ahorita estamos viviendo la fase superior del capitalismo, que decía Lenin es el imperialismo, que es el capital financiero quien domina, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y junto con la Organización Mundial del Comercio están estableciendo una política en donde obligan a países como el nuestro a imponer este tipo de políticas que ellos no utilizan. Ya vemos cómo se está dando esta competencia desleal de los productores de manzana, en donde reciben un subsidio los productores de Estados Unidos por parte de los mismos gringos, y en donde la Organización Mundial del Comercio dice, sí, pues está mal esa situación del dumping, sí, pero pues no está prohibido. Pues entonces pues ellos siempre los grandotes siempre nos van a pegar. Por eso esa situación que decíamos también del petróleo, en donde son países fuertemente armados y en donde pues nos están entregando totalmente, nos están entregando a este tipo de países. No podemos seguir con esta situación, con esta política económica neoliberal. No sé si haya más comentarios. Claro, también por acá nos está diciendo Jim, los periodistas son falsos y no asumen su función de informar la verdad. Rick dice, muchas gracias por corregirme, Lick, con lo de la
revolución pasiva. Gracias. ¿Por qué no hay una ley que castigue a este tipo de compadres? Debe de haber una competencia leal. Esos tratados maltratados que solo hacen crecer empresas monopolio. Sí, pues son tratados leoninos, ¿no? En donde las condiciones que tienen, dice aquí también la misma periodista, esta Matilde Pérez, que esto ha afectado también no solamente a los pequeños productores mexicanos, sino también a los productores de Estados Unidos y de Canadá, y que se han aprovechado pues empresas monopolísticas. Sí, pero ahí hay otra situación diferente. Ya vemos cómo les están subsidiando, sí, a los productores de manzana. No son las condiciones que podemos tener aquí. A nosotros nos prohíben subsidiar, o sea, la no intervención del gobierno pues no puede subsidiar, porque inmediatamente nos empiezan a molestar los grindos. Vemos que las condiciones allá en ese país sí se han afectan también al personal, a la clase media, a los trabajadores, pero allá es diferente. Allá pues se pueden dar el lujo de tener un seguro del desempleo, lo que aquí no se da. Si están pagando la hora a los obreros mexicanos 7.50, 8 pesos, ¿cómo se va a ver hasta seguro de desempleo aquí en este país? Mientras lo que quieren es pues están matando aquí a la gallina de los huevos de oro, a los trabajadores que son los verdaderos generadores de la riqueza. Sí, Sergio, no sé. Sí, también por acá nos dice Rick, dice: ¿sería correcto que existiera una ley que amparara nuestro producto mexicano respecto a las compras desleales? Pues es que no puede haber una ley, o sea, con estos tratados de libre comercio, con estas obligaciones que nos impone el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por la deuda que ejercen los distintos presidentes, la deuda pública, sí, que tienen, y que por eso nos imponen este tipo de política económica neoliberal. Entonces nosotros no estamos en condiciones de igualdad con ellos. No podemos poner condiciones. Si ponemos condiciones, se está entregando completamente al país en manos de los grandes capitales extranjeros. Entonces no estamos en posibilidad. Únicamente tenemos que ya poner un hasta aquí. Decimos que a los distintos presidentes hay que pedirles cuentas. A ese señor Carlos Salinas de Gortari, ya dijimos, el diablo, hay que decirle que ya se vaya a cuidar a sus nietos y que deje de estar haciendo ciencia ficción, ¿sí? Entonces, y pedirle cuentas, no solamente como se le está pidiendo actualmente a este señor Zedillo que pues privatizó los ferrocarriles, sino a todos los presidentes, ¿sí? Miguel de la Madrid pues ya está descansando en paz, pero Carlos Salinas de Gortari, este señor Zedillo, este señor Vicente Fox, este señor Felipe Calderón, y al actual presidente, ¿por qué va a vender nuestro patrimonio? ¿Quién lo faculta? O sea, ¿qué significa esto de estar entregando nuestra tierra, nuestro suelo, a los extranjeros? La explotación de nuestro suelo ¿eso qué es? Si no quiere tener problemas, pues que rectifique, ¿sí? Rectifique el rumbo, y que la verdad ese tipo de contrarreforma energética que se está dando en nuestro país, y que han tenido que modificar los artículos 27 y 28, ¿sí? Pues no puede ser, no se puede entregar ese patrimonio, los recursos naturales de nuestro pueblo. ¿Quién es el presidente, con todo respeto, pero no es Dios, no es un monarca, ¿sí? En ese sentido hay que pedirle cuentas y que se dejen. Va a haber, yo pediría nada más
para este miércoles parece ser que va a haber muestras de manifestaciones de rechazo por parte de varias organizaciones. Entre esos van a estar los compañeros de maestros de coordinadora, van a estar creo que también compañeros del SMEL, Sindicato Mexicano de Electricistas, y otros van a estar en Toluca. Únicamente les pediría pues es que no caigan en provocaciones, porque siempre hay grupos de provocadores en esos lugares, y que pues hay que empezarnos a organizar en células, hay que empezar a organizar esta situación, hay que empezar a organizar pues varios seminarios para que vaya la gente y empezar a divulgar este tipo de situación y organizarnos, pero no provoquen una situación en donde se vayan a exponer y en donde van a tener que usar la fuerza pública en contra de los compañeros, de la gente trabajadora que justamente pues están luchando por una situación, por reivindicar sus derechos y sus conquistas, ¿no? que les han quitado. Pero sí, yo pediría un poco que cuiden y que platiquen entre todos los grupos y los dirigentes que van a estar manejando los cuadros ahí en esas manifestaciones, pues que cuiden las formas para que no vayan a caer en esa situación. Sí, Sergio. También por acá nos dice Jim, hay muchas estrategias que pudiéramos aplicar, pero lo más importante es comenzar a agruparnos y practicar la cultura de la unión. Unidos no pueden con nosotros, si somos desunidos somos vulnerables. Sí, si lo hacemos como hechos aislados o en forma individual como ellos quieren plantear, pues siempre vamos a tener el fracaso. Tenemos que hacerlo en forma grupal, en forma colectiva, ¿sí? En forma armónica, en donde hagamos planteamientos de lucha, ¿sí? Y que estos planteamientos vayan aquí. Ahora resulta que estos señores perredistas del PRD están pidiendo ahora que van a defender el petróleo y no sé qué tantas cosas, mientras que ellos fueron por una reforma educativa, que esa contrarreforma educativa que sabemos que se está dando, es el desplazamiento de la educación pública hacia la educación privada, en donde ellos votaron esa situación. ¿Y por qué fue esto? ¿Por qué le pegaron al SME antes? ¿Por qué le pegaron a los maestros? Para ponerlos en situación defensiva, ¿sí? Para cuando dieron este golpe de la contrarreforma energética, estuvieron haciendo sus luchas y tratando de defenderse contra estas reformas que han hecho en contra de la clase trabajadora. Estos son tácticas que ha utilizado el mismo Estado, y en donde esos señores fueron a levantar la mano, el dedo, nada más, y a entregar a nuestros trabajadores y ponerlos en esta situación en donde pues están, como ya lo hemos dicho, en esos plantones que están en el momento de la revolución, en donde no están de vacaciones, no están poniendo sus campamentos en las playas, sí, están viviendo pues situaciones muy críticas, a veces comiendo ahí en la calle, teniendo sus necesidades donde las hacen. Digo, mientras que pues otros de nosotros, como lo he dicho en otros programas, estamos muy tranquilos, muy a gusto, tomando nuestro cafecito, estamos ya en nuestra camita, bien protegidos. Digo, no es posible esta situación que ahora quieran salir, que quieren proteger al país, cuando se fueron con ese pacto por México, estos tres partidos, ¿sí? Olvidándose de la cuestión de la patria, de la verdadera patria, no más ponerle como un caso de mercadotecnia, pacto por México, pero ¿el México de quién? ¿De los abusadores? De esta gente que detenta el poder económico y el poder político.
Ese es el pacto de México, o el pacto de los trabajadores, de la clase trabajadora. Sí, Sergio. Sí. Antes de despedirnos, también por acá nos dice Rick que nos siguen explotando y de pilón aún debemos el Fobaproa. Sí, eso también vamos a platicar, ese Fobaproa que empezó con este señor Zedillo, que es el rescate bancario, que no había necesidad, porque esos señores tienen grandes utilidades, ¿sí? Esta privatización que hizo primero señor Carlos Salinas de Gortari, y que después viene ese rescate bancario por parte de Zedillo, y después viene también el que hizo rica a su familia, también el señor Vicente Fox, los hijos de Marta Sagún, comprando esos inmuebles en centavos que les cedió los bancos por el rescate bancario al gobierno, y que los compraron en centavos y después los vendieron en miles de pesos. Digo, vamos a platicar de todo eso, del Fobaproa, el IPAP, también de esta cuestión del rescate carretero. O sea, aquí estamos viendo cómo socializan las deudas privadas y cómo privatizan las grandes ganancias, las grandes utilidades de estas empresas transnacionales. Aquí vemos cómo se han comportado los presidentes, los diferentes sexenios, haciéndole al Robin Hood al revés, quitándole a los pobres para darle a los ricos y extranjeros. Bien, en este sentido no nos resta más que decir lo que nuestro lema que siempre utilizamos y que me recuerda mucho a los trabajos que realizamos, y que dice así: de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste, por la recuperación de las conquistas y derechos de los trabajadores, por la dignidad de los mexicanos, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, Adrenalina Radio está en este momento Activando tus sentidos.